Bienvenidos a Esperanza y Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un grato honor poder dirigirme a ustedes y estudiar juntos y aprender de la misma manera, en conjunto, acerca del curso Ven, Sígueme. El día de hoy estudiaremos los capítulos 7 y 9 del libro de Mormón. Soy el hermano Salguero. Los invitamos a ustedes que puedan suscribirse y activar la campanita y de esa manera ser un apoyo para nosotros, y esperamos también nosotros ser un apoyo para ustedes en este estudio del libro de Mormón. Y al estudiar el testimonio final de Mormón y los primeros escritos de Moroni, podemos entender mejor la función y el propósito del libro de Mormón. Moroni declaró: os hablo como si os hallaseis presente, y sin embargo no lo estáis, pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. El punto de vista profético de Mormón le permitió completar los registros nefitas con plena conciencia tanto de la maldad ascendente como de las grandes bendiciones espirituales de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En una época en que algunas personas pueden inclinarse a abandonar la fe al encarar grandes dificultades, las palabras de Mormón nos enseña que debemos ver los milagros y las revelaciones como prueba de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por más que las condiciones espirituales y sociales del mundo estén en una situación de cambio y declinación constantes, el pueblo del convenio del Señor puede tener la confianza de que Él es el mismo eternamente. En sus últimas palabras, Mormón se dirigió a los descendientes de los lamanitas y afirmó que son un resto de la casa de Israel. A pesar de que los lamanitas eran enemigos mortales de Moroni, el amor que él les tenía demuestra la madurez espiritual de él y la importancia de las bendiciones completas del Evangelio. Consideremos el testimonio y los consejos finales de Mormón, porque él enseñó lo que usted debe saber, lo que usted tiene que hacer, a fin de seguir el ejemplo de nuestro Salvador, para que los vaya bien en el día del juicio. Al respecto, las Escrituras dicen: ¿sabed que sois de la casa de Israel? El mensaje de Mormón al resto de los lamanitas se aplica a todos los integrantes de la casa de Israel. El Señor hizo primeramente convenio con Abraham, lo confirmó con Isaac y con Jacob. Nosotros también somos hijos del convenio, ya que como los de antaño hemos recibido el sacerdocio y el evangelio sempiterno. Las naciones de la tierra serán bendecidas por nuestros esfuerzos, así como la laboriosidad de nuestra posteridad. La descendencia de Abraham y los que son reunidos con su familia por adopción reciben esas bendiciones prometidas, es decir, que se basan en el hecho de que aceptemos al Señor y obedezcamos sus mandamientos. En los versículos 8, el Señor nos indica que por tanto arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús y hacíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos y a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Apreciados hermanos, la Biblia testifica del libro de Mormón y el libro de Mormón testifica de la Biblia. Mormón declaró: escriben estos, es decir, el libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, la Biblia. Y si creéis en aquellos, en otras palabras la Biblia, también creeréis en estos, es decir, el libro de Mormón. Nadie puede decir que este libro, que es la Biblia, es verdadero, es la palabra de Dios, es el camino, el cartel indicador en el sendero y el mapa por el que podemos saber cuál es la verdadera voluntad de Dios, y al mismo tiempo decir que el libro de Mormón no es verdadero. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya tenido el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo
por medio de estos dos libros, que pueda decir entonces que uno es verdadero y el otro es falso. Uno de los propósitos del libro de Mormón es comprobar al mundo, hacerle saber que la Santa Biblia es verdadera. Prosiguiendo con las Escrituras, Moroni habla sobre los registros que él ha compelido. Dice: he aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre Mormón. He aquí, no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió pues que tras la grande y tremenda batalla en Cumorá, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado de las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedé solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido y yo cumplo el mandamiento de mi padre, y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya. He aquí, mi padre ha preparado estos anales, y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría, si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo, y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir, y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva, no lo sé. He aquí, han pasado 400 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Moroni fue testigo de la muerte de Mormón, quien era su padre, y la destrucción de toda la nación nefita. Sin embargo, su vida fue preservada, cumplió con finalidad su misión en la vida terrenal. El Señor escogió a Moroni para terminar de escribir el triste relato de la destrucción de los nefitas. Antes de morir, Moroni escribió la última parte del libro de su padre. Recopiló el registro jaredita, grabó la visión del hermano de Jared, que se encontraba en la parte sellada de las planchas, y además redactó su propio libro. La misión de Moroni sigue en nuestra propia dispensación. Por las revelaciones modernas, sabemos que Moroni posee las llaves de los anales del palo de Efraín. Él, Moroni resucitado, ministró al profeta José Smith y le enseñó en varias ocasiones referente a su función en la restauración de la plenitud del Evangelio, incluso en la aparición del libro de Mormón. En representación de la función de Moroni en la restauración, la Iglesia ha puesto estatuas del ángel Moroni encima de casi todos los templos. Recordemos que la única razón que tenía Moroni para seguir vivo era la de completar el registro, y como lo percibimos por estas palabras: por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, no importa donde yo vaya. Lo único que tenía Moroni es la fe en que el Señor lo preservaría durante el tiempo suficiente para terminar el registro, y que algún día este sería descubierto por un elegido del Señor. Asimismo, él reconoce que los anales serán una voz de amonestación para generaciones futuras con respecto a lo que sucede cuando las naciones, como la de él, se alejan de las enseñanzas del Señor. Desde lo profundo de su corazón, Moroni habla a aquellos que finalmente recibirán el registro. Lo que desea es evitar que aquellos que lo lean sufran la tribulación y la angustia que proviene de la desobediencia. Y prosiguiendo, en el versículo 31 encontramos lo siguiente: sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos, y mentiras y engaños, y fornicaciones, y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán: haz esto o haz aquello. Y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ay de tales, porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la
iniquidad. Las contaminaciones de los últimos días, en esta época, son preocupantes y todos escuchamos y leemos mucho acerca del medio ambiente contaminado, la lluvia ácida, el smog, los desperdicios tóxicos, pero existe otra clase de contaminación mucho más peligrosa, la contaminación moral y espiritual. Lamentablemente, el efecto de esta gran contaminación se hace más evidente en los medios de comunicación, las películas, la televisión y la música popular. Si en las naciones continuamos presentando imágenes de asesinatos, violencia, abuso de drogas y perversiones, pornografía, ante los ojos de millones y millones de niños, no debería sorprendernos que los cimientos de nuestra sociedad se pudran como si tuvieran lepra. Y la mayor parte de los sectores de los medios de comunicación parecen haber declarado la guerra en contra de lo que la mayoría considera más valioso. ¿Cuál es lo más valioso? La familia, la religión y el patriotismo. Degradan los matrimonios y promueven e idealizan las relaciones premaritales, el adulterio. El lenguaje más vulgar y degradante bombardean los ojos de todos los que oyen. La exposición constante de violencia y asesinatos degrada el valor de la mismísima vida humana. Y prosiguiendo, en el capítulo 9, Moroni llama al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo, diciendo lo siguiente: y ahora hablo también concernientes a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creeréis en el día de vuestra visitación. He aquí, cuando venga el Señor, sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podríais ser felices morando con este santo ser? Mientras atormentara vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes. He aquí, os digo que seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Volveos pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizás se os haya sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Apreciados hermanos, no puede haber salvación sin arrepentimiento. El hombre no puede entrar en el reino de Dios llevando consigo sus propios pecados. Creo que hay mucha gente sobre la tierra, muchas probablemente en la iglesia, y algunos miembros creen que pueden pasar por esta vida haciendo su propia voluntad, violando los mandamientos del Señor, y a pesar de eso podrían finalmente ir a la presencia de nuestro Dios. Tales personas probablemente crean que podrían arrepentirse posiblemente del mundo de los espíritus. Recordemos que el arrepentimiento nunca se produce a menos de que seamos totalmente honrados y admitamos que nuestras acciones, sin presentar ninguna excusa ni justificación, son denigrantes. La persona debe reconocer para sí que ha pecado, sin tratar de minimizar en la manera más leve la falta o de convencerse de que no es tan grave. Debe admitir el tamaño real de su pecado, sin llamar lo gravoso a que es referente a 1 gramo, a lo que es 1 kilo. Los que deseen encarar el tema y transformar su vida, tal vez descubran
que el arrepentimiento es el camino más difícil al principio, pero hallarán que es un sendero infinitamente más deseable cuando prueben sus frutos. Las Escrituras dicen: y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, os digo, aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Todos los miembros de la Iglesia creemos en la revelación continua. Las Escrituras no son la fuente final del conocimiento, sino que lo procede a esa fuente final. El conocimiento máximo llega por revelación. Junto con Moroni afirmamos que el que niega la revelación no conoce el Evangelio de Cristo. Las palabras del Señor en las Escrituras es como una lámpara que sirve de guía a nuestros pies, y la revelación es como una potente fuerza que aumenta en gran medida la luz de esa lámpara. Alentamos a todos a estudiar con detenimiento las Escrituras y las enseñanzas proféticas al respecto, y buscar entonces y en todo momento y en las Escrituras la revelación personal, para saber por cuenta propia lo que esto significa. Y las Escrituras dicen: he aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra, que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros? ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Hermanos, fíjense en las pruebas que presentó Moroni, que dan testimonio de los milagros de Dios. La creación de los cielos y la tierra, la creación del hombre y los testimonios que aparecen en las Escrituras de los milagros de Jesús y los apóstoles. Todavía se puede hallar a ese Dios de milagros. La definición de lo que es un milagro es un acontecimiento beneficioso que se lleva a cabo por medio de un poder divino que los mortales no comprenden por cuenta propia y no la pueden duplicar. Según Moroni, ¿por qué Dios deja de hacer milagros entre los hombres? La respuesta está en el versículo 20. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. La pregunta sería, mis apreciados hermanos, ¿por qué deja de haber señales y milagros en algunas épocas? ¿Por qué no suceden en todo momento y entre todos los pueblos? ¿Acaso los de la antigüedad tenían derecho a mayores bendiciones que nosotros, que ahora moramos en la misma tierra y que antes fue de ellos? El motivo por el cual un Dios de dones y milagros cesa de hacerlos entre los hijos de los hombres y derramar sus dones sobre ellos es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. Dejan de andar por los mismos senderos que recorrieron los santos de épocas anteriores. Los que han cambiado son los hombres, no Dios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Todos los hombres que tienen la misma fe y viven conforme a la misma ley, recogerán las bendiciones que nuestro Dios ha prometido. Prosiguiendo con las Escrituras, se indica que, y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres
que entre vosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habrías tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Moroni declaró que tenía la capacidad de escribir en por lo menos dos idiomas, el hebreo y el egipcio. Mormón observó que si las planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habría escrito en hebreo, pero los que llevaban los anales emplearon el egipcio reformado a causa de la falta de espacio. En una parte anterior del libro de Mormón, Nefi y el rey Benjamín reconocieron que usaban el egipcio. Nefi dijo que escribía en el idioma de los egipcios cuando grababa las planchas menores. El rey Benjamín, al hablar con sus hijos sobre la importancia de las planchas de bronce, señaló que Leí podía leer los anales porque había sido instruido en el idioma de los egipcios. Por lo tanto, entendemos que Leí enseñó el evangelio y el egipcio a sus hijos, para que así esto lo enseñaran también a sus respectivos hijos. Evidentemente, este patrón se prolongó durante las siguientes generaciones de personas encargadas de los registros hasta que el padre de Moroni le enseñó el idioma a él. No obstante, el que Moroni dijera que escribía en egipcio reformado indica que durante los 1000 años transcurridos desde la época de Leí se habrían introducido algunas adaptaciones para el uso de ese idioma, lo cual podría servir para explicar por qué Moroni terminó con el comentario de aunque ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, Dios había preparado los medios para la posterior interpretación y traducción de estos anales. Apreciados hermanos, no tengamos ninguna duda que el libro de Mormón, es otro testamento de Jesucristo. Y que por medio del profeta José Smith, porque él fue el medio, para que nuevamente la iglesia, el sacerdocio, todas sus ordenanzas, leyes, fueran restauradas nuevamente en la tierra para el beneficio del hombre, a fin de que pueda prepararse para la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados hermanos, mi objetivo es levantarme en el milenio y gozar de ese gozo de estar presente ante mi Dios, de estar presente ante nuestro Señor Jesucristo. Espero ser digno de poder levantarme y seguir trabajando al lado de mi Señor. Él me conoce y sabe que yo lo amo. En el nombre de Jesucristo. Amén.